Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg, ejemplos de visionarios, arriesgados, innovadores, pero ¿cómo sembrar y propagar esos casos exitosos y la innovación por América Latina y el Caribe? Las impresoras 3D, los drones o aviones no tripulados, los autos sin conductor, el Internet de las cosas, la minería de datos, todos son ejemplos de productos, de servicios o herramientas que empresas están desarrollando o aprovechando. En ellos la tecnología está muy presente, el conocimiento también, y por lo tanto el conocimiento se ha vuelto indispensable. Estos son negocios y productos innovadores y son inteligentes. Pero ¿cómo lograr entonces que los empresarios en nuestras sociedades en América Latina y el Caribe tengan esa capacidad de innovar, de pensar diferente, de lanzar esos productos o servicios y bueno, también desarrollar a sus economías, desarrollar modelos de negocios exitosos? ¿Cuántos ejemplos tenemos en nuestra región? Desde Miami, Andrés Oppenheimer, anfitrión de Oppenheimer Presenta, que se transmite en CNN en español, columnista del diario de Miami Herald. Andrés, te invito, te doy la bienvenida y rápidamente decirles que la ocasión de nuestra charla tiene que ver con tu libro Crear o Morir, las 5 claves de la innovación. Dices la esperanza de Latinoamérica, aquí lo has estado presentando en varios viajes que has hecho. La primera cosa que te quiero decir es que tú también utilizaste, como lo hemos hecho aquí, el Mundial para hablar de cómo los latinoamericanos adoran el fútbol, y si hiciéramos lo mismo con los temas de educación y conocimiento, qué diferente sería la historia. ¿Cómo estás? Hola, Gabriela. Efectivamente, Gaby, necesitamos un Messi de la tecnología, un Neymar de la innovación, un James del software, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hemos dicho muchas veces, pero lo cierto es que necesitamos crear una cultura de la innovación, porque como recién acabas de decir, como lo dijo el BID, como lo dijeron varios otros, estamos en un mundo en que la innovación va a dictar qué países van a avanzar más y qué países se van a quedar más atrás. Estamos en un mundo en que una empresa como Apple, como Google, vale más que el Producto Bruto de muchos países. Sí. Estamos en un mundo en que, imagínate, una empresa como Kodak, que tenía 140.000 empleados, se fue a la quiebra por no innovar, por no meterse en la fotografía digital, y en ese mismo momento una empresita como Instagram de solo 13 empleados, que sí se metió en la fotografía digital, se vendió en $1.000 millones. Entonces, Gabriela, te diría que la primera cosa que tenemos que hacer, de las 5 que enumero al final del libro, después de entrevistar a todos estos grandes innovadores mundiales, es crear una cultura de la innovación. Porque hoy tenemos 10.000 jóvenes en nuestros países, o 10 millones que quieren ser el próximo Messi, pero no tenemos 10 millones que quieren ser el próximo Nobel de Química o el próximo gran innovador. Entonces, para crear un innovador de la talla de Steve Jobs o de Mark Zuckerberg, necesitamos esa reserva de 10 millones que quieran serlo. Una de las cosas que también me llamó la atención mucho, dos factores, pero empiezo con uno que me parece crucial y que tocamos muy poco aquí, y es cómo desmitificar el fracaso y entenderlo como parte de un camino que hacen los emprendedores. Y tú tocas eso muchas veces, Andrés, como un asunto de cultura en Latinoamérica. Efectivamente, Gabriela, cuando empiezo el libro, me pregunto, ¿por qué no tenemos un Steve Jobs en América Latina? Exacto. Doy el ejemplo de Steve Jobs porque Steve Jobs lo echan de Apple a los 10 años de estar en la empresa. Y salen todas las revistas como fracasado, echado, despedido. Y en nuestras culturas, si a ti o a mí nos pasa eso, ¿cuál es la reacción social? La reacción social es, se acabó, fue. Pero cuando fui a Silicon Valley y empecé a hacer la investigación para este libro, Gabriela, una de las cosas que más me llamó la atención es que yo hablaba con los chicos, hablaba con los jóvenes innovadores, y les preguntaba, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Y ellos me decían, bueno, yo hice 3 startups y fracasé, pero ahora estoy haciendo una que me va a ir bien por tal o cual motivo. O sea, voluntariamente ellos te hablan de sus fracasos porque hay una conciencia muy, muy clara en Silicon Valley y en todas las sociedades innovadoras de que todo éxito es el eslabón final de una larga cadena de fracasos. Y en el libro, Gabriela, doy muchos ejemplos que esto no es nuevo. Mira, los hermanos Wright, los pioneros de la aviación, se estrellaron 163 veces antes de hacer su primer vuelo exitoso. Levantaban vuelo 5 metros y ¡boom!, el avión se estrellaba. Otro ejemplo, el Ford T, el primer auto producido en serie.
¿Por qué Henry Ford lo llamó el Ford T? Porque empezó por el A, por el B, por el C, por el D, 19 intentos fallidos antes de llegar al Ford T. Después volvió al A, pero bueno, esa es otra historia. Pero un último ejemplo que a mí me parece el más simpático. A ver. Cuando nosotros vemos un bebé, Gabriela, que se cae cuando empieza a caminar, nosotros no decimos, uy, fracasó. Nos reímos, celebramos la caída porque sabemos que todo bebé para aprender a caminar se va a caer varias veces. Y sin embargo, en nuestras culturas, en México, en Argentina, en Colombia, tenemos esa cultura de ver los fracasos como cosas terribles, como negativos, cosas terminales. En las culturas, exactamente. En las culturas innovadoras, un fracaso es un eslabón más en una cadena que conduce al éxito y todo el mundo lo ve como tal. Importante que lo digas porque incluso en las crisis como la de España, por ejemplo, hace no mucho estuve en España y es exactamente el mismo tema, el mismo problema, no solamente un asunto latinoamericano. Y lo incorporo porque tú hablas de crear innovadores y hablar de educar en la innovación y creo que parte de esa educación y de esa cultura tiene que ver con ello. En los 2 minutos que me quedan... Pero Gabriela... Dime. Sí. No, que te quería agregar que eso tiene su corolario en las leyes, porque como cuento al final del libro, en muchos países las leyes de quiebra son terribles. Castigan. Tú fracasas, entre comillas, y no puedes volver a levantarte. Exactamente, y eso es uno de los temas en las mediciones para hacer negocios del Banco Mundial. Ese es uno de los puntos fundamentales. ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto cuesta? Encuesta no solamente psicológico, sino también de costo a un emprendedor levantarse. Tú has entrevistado a una, digamos, casi docena de emprendedores en tu libro. Y para cerrar, el capital de riesgo, Andrés, hace años hablamos de esto en América Latina y no se desarrolla, nada más no se desarrolla a esta velocidad. ¿Cómo cierras esta charla? Es cierto, Gabriela, pero creo que eso, tal como la creación de empresas, tal como las dificultades burocráticas, no es la principal traba para la innovación. La principal traba que tenemos para la innovación en nuestros países es la falta de una cultura de admiración por los innovadores y una cultura de tolerancia social con el fracaso individual. Hablo mucho más de eso en el libro, Gabriela, pero yo te decía que si logramos cambiar esas dos cosas que se puede hacer, en el libro cuento cómo, y ahí nosotros los periodistas, los empresarios, los académicos tienen mucho que hacer, quizás más que los gobiernos. Si logramos cambiar esa cultura, esa mentalidad, y se puede hacer con relativa facilidad, creo que ahí empieza todo. Pues a empezar a entrevistar a gente que ha tropezado, no fracasado, Andrés, así lo haremos y a ver qué pasa en el próximo año. Andrés Oppenheimer, anfitrión de Oppenheimer, presente en CNN en Español. Un gusto saludarte. Gracias, Gabriela.